Desde el amanecer de la civilización, la humanidad ha sentido una profunda fascinación por la piedra. En ella encontró refugio, sustento y eternidad. Los monumentos que hoy sobreviven como testigos de épocas remotas no solo son obras de ingeniería, sino también expresiones del alma colectiva de pueblos que buscaban trascender el tiempo. Sus contornos, marcados por la paciencia y la precisión, nos hablan de una conexión espiritual con la Tierra y el cosmos, un diálogo entre lo humano y lo divino. En cada cultura antigua, las piedras fueron testigos de ritos, sacrificios y sueños de inmortalidad. Las civilizaciones que las levantaron no contaban con grúas ni herramientas modernas, y sin embargo lograron hazañas que aún desconciertan a los expertos. Colocaron bloques que pesan decenas o incluso cientos de toneladas, moviéndolos con una destreza que parece desafiar las leyes naturales. Los arqueólogos estudian incansablemente estas obras, pero muchas de sus técnicas siguen siendo un enigma. La pregunta persiste: ¿cómo lo hicieron? En lugares tan distantes como Egipto, las costas del Pacífico o los valles sagrados de Sudamérica, los constructores de la antigüedad compartían un mismo impulso: alcanzar la perfección a través de la piedra. Lo que hoy consideramos monumentos imposibles eran para ellos templos del alma, puntos de conexión entre el cielo y la tierra. Cada piedra tenía un propósito, una orientación, una energía. No eran simples bloques, sino portadores de significado, testigos silenciosos de un conocimiento que parece haberse desvanecido con el paso de los siglos. La historia de estos monumentos es también la historia del misterio humano. Los antiguos sabían que, al trabajar la piedra, estaban dejando un mensaje para los que vendrían después. Misiones divinas, calendarios astronómicos o símbolos del poder terrenal, cada monumento era una declaración de lo eterno. Y sin embargo, a pesar de las respuestas que la ciencia ha ofrecido, persiste una sensación de asombro. Nos enfrentamos a obras tan precisas y monumentales que parecen obra de gigantes o de dioses. La fascinación por las construcciones megalíticas no solo radica en su tamaño, sino en su perfección geométrica y orientación astronómica. En Egipto, las pirámides parecen alineadas con las estrellas del cinturón de Orión. En Sudamérica, templos y portales siguen la trayectoria del Sol durante los solsticios. Estos detalles, fruto de una observación minuciosa, revelan una comprensión del universo mucho más avanzada de lo que la historia oficial reconoce. Las piedras cobran vida al interactuar con la luz, con las sombras y con las estaciones, marcando el paso del tiempo como relojes pétreos. Resulta sorprendente que, aún separados por océanos y miles de años, muchos de estos monumentos compartan patrones semejantes. La precisión en los cortes, la manera en que los bloques encajan sin espacio para una hoja de papel, o la elección de materiales extremadamente duros, sugieren una sabiduría común. Algunos investigadores hablan de coincidencias culturales, otros de contactos transoceánicos, y hay quienes imaginan una civilización madre perdida en la prehistoria. Sea cual sea la verdad, el paralelismo entre culturas tan distantes sigue alimentando el misterio. Mover una piedra de varias toneladas sin maquinaria moderna parece casi una hazaña imposible. Sin embargo, los constructores del pasado lo hicieron una y otra vez. Algunos historiadores sugieren el uso de rampas, rodillos de madera o trineos, mientras que otros evocan técnicas acústicas o conocimientos perdidos sobre la manipulación de masas. Lo cierto es que, aunque algunas hipótesis resultan plausibles, ninguna explica con total certeza cómo se lograron tales obras. En muchos casos, las dimensiones y el peso de las piedras superan cualquier medio conocido por esas civilizaciones. Más allá de la ingeniería, los monuments también transmiten un mensaje simbólico. En la cosmovisión antigua, la piedra era la materia de la eternidad. Inalterable frente al tiempo, representaba la conexión con los dioses y con los ancestros. Cada bloque levantado era un acto sagrado, una forma de invocar la estabilidad del cosmos. Por ello, cuando las culturas antiguas alzaban templos, dólmenes o pirámides, no solo construían estructuras físicas, sino también templos para el alma y la memoria colectiva.
Quizás el secreto no esté en la técnica, sino en la voluntad. Los antiguos no trabajaban solo con manos, sino con fe. El esfuerzo de generaciones enteras se combinaba con la certeza de estar cumpliendo un propósito mayor. Esa fuerza invisible, esa convicción inquebrantable, es la que parece insuflar vida a las piedras. Porque más allá del peso o la forma, lo que verdaderamente asombra es la devoción que hay detrás de cada monumento. A lo largo del tiempo, estos testigos pétreos sobrevivieron a guerras, catástrofes y civilizaciones enteras. Permanecieron erguidos, mientras los imperios que los levantaron caían en el olvido. Su sola presencia desafía la fragilidad humana y nos recuerda que todo pasa, excepto la piedra. Y en cada una de ellas, tallada con manos que ya no existen, persiste una voz que susurra el relato del pasado. Los llamados monumentos imposibles son, en última instancia, un espejo de nuestra curiosidad moderna. Nos obligan a mirar atrás y reconocer que quizás los antiguos sabían algo que hemos olvidado. Tal vez su conocimiento no era tecnológico, sino espiritual. Entendían la tierra, el sonido, la vibración y la armonía de la naturaleza. Gracias a esa sabiduría, lograron obras que aún desafían todo cálculo. Este conocimiento antiguo, disuelto en las arenas del tiempo, sigue latiendo bajo cada piedra monumental. En muchos de estos lugares, los relatos ancestrales hablan de gigantes, semidioses o seres venidos del cielo. Lejos de tomarlos como mitos sin fundamento, algunos investigadores los ven como ecos de acontecimientos reales, distorsionados por siglos de transmisión oral. Para los pueblos antiguos, la frontera entre historia y leyenda no era tan firme como hoy. Lo mítico y lo real formaban parte de una misma visión del mundo. Y así, la piedra se convirtió en el lenguaje de esa mística unión. Las construcciones megalíticas son también crónicas grabadas sin palabras. Cada bloque tallado, cada alineación exacta, es una frase en el idioma del tiempo. Por eso, cuando caminamos entre las ruinas de un pasado lejano, sentimos una mezcla de asombro y reverencia. No solo vemos una proeza arquitectónica, sino el eco de aquello que une a todos los seres humanos, el deseo de perdurar. Desde las frías llanuras de Europa hasta los desiertos de África o las selvas de América, los monumentos se alzan como guardianes del misterio. Cada piedra cuenta una historia distinta, pero todas comparten un mismo pulso. Hablan de fe, de sacrificio y de la eterna búsqueda de sentido. Y cada vez que la mirada moderna intenta descifrar su secreto, renace el mismo asombro que sintieron quienes las erigieron. El estudio de estos monumentos no solo revela la grandeza técnica de las civilizaciones antiguas, sino también su profundo simbolismo. Nos recuerdan que, incluso en un mundo sin máquinas ni electricidad, existía una inteligencia diferente, centrada en la observación y la armonía con el entorno. Los templos y pirámides eran también instrumentos de medida, observatorios del cielo y mapas del alma humana. En ellos, ciencia, religión y arte eran aspectos de una misma realidad. El legado de las piedras gigantes no pertenece únicamente al pasado, sigue presente en nuestro imaginario. En cada ruina admirada, en cada excavación que despierta preguntas, se renueva la conexión con aquellos que nos precedieron. Las piedras nos enseñan paciencia, equilibrio y resistencia. Son maestras silenciosas que atraviesan los milenios sin perder su esencia. Tal vez ese sea el verdadero secreto de su poder. Recordarnos que la permanencia es posible cuando el espíritu humano se funde con la naturaleza. A medida que avancemos en este viaje por los 30 monumentos imposibles del mundo antiguo, nos adentraremos en culturas que dominaron la piedra como si fuera arcilla. Veremos cómo las técnicas, las creencias y los misterios se entrelazan en una red de conocimiento atemporal. Cada capítulo revelará un nuevo fragmento del rompecabezas, una nueva pista para entender hasta qué punto el pasado es todavía un territorio por descubrir. Así comienza este recorrido entre gigantes de piedra, guardianes de la historia y de aquello que no ha podido borrarse. Nos esperan enigmas, descubrimientos y la inagotable fascinación por lo imposible convertido en realidad.
porque mientras una sola de estas piedras siga en pie, el asombro de la humanidad seguirá vivo. Si te apasiona este viaje por los misterios del pasado, suscríbete y déjanos en los comentarios qué civilización o enigma antiguo te gustaría explorar en los próximos episodios. El tiempo y la historia aún guardan muchos secretos por revelar. En medio de las verdes llanuras de Wiltshire, en el sur de Inglaterra, se alza uno de los monumentos más enigmáticos del planeta, Stonehenge. Sus piedras grises, dispuestas en un misterioso círculo, parecen desafiar el paso del tiempo y las explicaciones simples. Bajo la luz del amanecer o el crepúsculo, el conjunto adquiere un aire casi sagrado, como si aún esperara a los antiguos druidas que alguna vez se reunieron allí. Esta estructura ancestral, formada por enormes megalitos perfectamente alineados, continúa cautivando a historiadores, arqueólogos y soñadores por igual. La imagen de Stonehenge es familiar para millones de personas, pero pocos comprenden la profundidad de su misterio. Nadie sabe con certeza quién lo construyó, ni con qué propósito exacto. Las teorías se entrelazan entre la astronomía, la religión y la medicina, dando lugar a un relato donde los hechos se confunden con la leyenda. Algunos lo consideran un gigantesco calendario solar, otros un templo dedicado a la vida y la muerte, y hay quienes aseguran que su alineación con el solsticio revela un conocimiento astronómico muy avanzado para su época. El monumento fue levantado en varias fases, abarcando miles de años. Las primeras construcciones datan, según los estudios arqueológicos, de alrededor del año 3100 a.C. En aquel entonces, la humanidad aún no había descubierto el hierro, y los pueblos de la región dependían de herramientas rudimentarias de piedra. Sin embargo, de algún modo, lograron transportar y erigir bloques de varias toneladas con precisión milimétrica, algo que resulta difícil de explicar incluso hoy con maquinaria moderna. Esta hazaña técnica es parte esencial del misterio. Stonehenge no es solo un círculo de piedras, sino un complejo sistema de alineaciones pensado con una precisión asombrosa. Al observarlo desde ciertos puntos, el Sol se eleva exactamente entre dos pilares durante el amanecer del solsticio de verano. En el solsticio de invierno, en cambio, los rayos descienden sobre un eje opuesto, marcando la unión del ciclo solar. Esto sugiere que sus constructores tenían una comprensión avanzada de la astronomía y de los movimientos celestes. La estructura, por tanto, no sería solo un santuario, sino también un observatorio. El transporte de las piedras, algunas de ellas de más de metros de altura, sigue siendo uno de los grandes enigmas del lugar. Las llamadas piedras azules proceden de las montañas de Preseli, en Gales, a más de 200 kilómetros de distancia. ¿Cómo pudieron trasladarse semejantes bloques a través de ríos y colinas sin el uso de vehículos o animales de tiro? Los arqueólogos han propuesto teorías ingeniosas: balsas, trineos, rodillos de madera o incluso hielo. Pero ninguna hipótesis logra ofrecer una respuesta completa y definitiva. Otros investigadores van más allá, sugiriendo que Stonehenge formaba parte de una red sagrada más amplia. En las cercanías se encuentran otros círculos, túmulos funerarios y avenidas de piedra conectadas al monumento, lo que sugiere que todo el paisaje tenía un significado ritual. Tal vez representaba una geografía simbólica del más allá, donde los vivos y los muertos se encontraban. Algunos restos humanos hallados en las inmediaciones parecen indicar que fue un centro ceremonial vinculado a la muerte y la renovación espiritual. La relación entre Stonehenge y los ciclos agrícolas también ha sido objeto de estudio. En un tiempo en que las estaciones marcaban la supervivencia, comprender el movimiento del Sol era esencial. Los constructores de este círculo pudieron haber utilizado su diseño para anticipar las cosechas o las épocas propicias para sembrar. Esto lo convertiría en una herramienta de conocimiento y poder, pues quienes comprendían los secretos del cielo eran también quienes guiaban a la comunidad. En cuanto a su función espiritual, las leyendas celtas relatan que Stonehenge fue erigido por el mago Merlín, empleando su magia para trasladar las piedras desde Irlanda.
según otro mito, los gigantes trajeron los megalitos desde una tierra lejana por encargo de los dioses. Estas historias, aunque fantásticas, reflejan el asombro que la estructura ha producido a lo largo del tiempo. Cuando la razón no consigue explicar lo imposible, el mito ofrece un puente hacia la comprensión simbólica. En épocas medievales, el monumento fue interpretado como altar pagano y más tarde como vestigio de una civilización avanzada perdida en el tiempo. El surgimiento del interés moderno por Stonehenge en el siglo XVIII lo convirtió en un ícono del romanticismo, un emblema del misterio ancestral que resistía la lógica científica. Incluso hoy, cada año miles de personas se congregan allí durante el solsticio para celebrar el amanecer, repitiendo antiguos ritos que conectan lo humano con el cosmos. Las excavaciones realizadas en el siglo XX revelaron que las piedras no fueron colocadas al azar. Cada una está orientada siguiendo patrones específicos, como si formaran parte de un lenguaje geométrico. El círculo exterior, los trilitos del centro y los arcos interiores parecen reproducir proporciones basadas en cálculos precisos. Algunos estudiosos sugieren que los constructores conocían principios matemáticos que supuestamente aún no se habían desarrollado. ¿De dónde provenía ese conocimiento? El paisaje circundante de Salisbury añade una dimensión aún más profunda al misterio. A lo largo de varios kilómetros se hallan avenidas de piedra y zanjas artificiales que parecen dirigir la mirada hacia Stonehenge. Es como si el terreno entero hubiera sido esculpido para servir a un propósito ritual. Cada elemento del entorno, desde los montículos funerarios hasta los caminos orientados al sol, encaja en una coreografía silenciosa de significado ancestral. Uno de los aspectos más fascinantes del sitio es su relación con el sonido. Se ha descubierto que las piedras producen una resonancia particular cuando son golpeadas, como si tuvieran una vibración sagrada. Algunos investigadores plantean que los ritos antiguos pudieron incluir cantos o percusiones en sincronía con estos ecos. Imagina entonces un amanecer prehistórico en el que los sacerdotes se reunían para invocar al sol, rodeados por ecos que parecían provenir de las mismas piedras. No es difícil entender por qué el lugar aún genera una sensación de poder inalterable. En el corazón de Stonehenge, la combinación de lo visible y lo invisible actúa como un recordatorio de los límites humanos frente al misterio. Cada bloque, cada alineamiento con el horizonte, parece contener una intención más allá de lo material. Tal vez el monumento no fue construido solo para observar el cielo, sino también para penetrar el alma humana. Allí donde la ciencia se detiene, la intuición continúa buscando respuestas. Y en esa búsqueda, Stonehenge sigue siendo una puerta abierta entre el pasado y la eternidad. A lo largo de los siglos, el monumento ha resistido el clima, la erosión y la manipulación humana. Aunque algunas piedras se han caído o fragmentado, su espíritu permanece intacto. Los visitantes que se acercan a su círculo perciben una quietud casi sobrenatural, un silencio que invita al recogimiento. Entre las sombras de sus pilares, el tiempo parece disolverse. No importa cuántos años transcurran, Stonehenge sigue cumpliendo su propósito, guardando secretos que tal vez nunca serán revelados. El misterio de Stonehenge no se limita a su construcción o función, también simboliza la capacidad humana de soñar más allá de lo posible. Aquellos antiguos constructores, sin máquinas ni fórmulas matemáticas escritas, consiguieron expresar su visión del universo. Su obra es una sinfonía de piedra, una oración pétrea al orden cósmico. En cierto sentido, Stonehenge es un espejo del impulso que nos hace buscar respuestas en las estrellas y en nosotros mismos. Hoy, mientras los turistas recorren su perímetro y los arqueólogos siguen excavando, Stonehenge continúa transformándose en un puente entre lo antiguo y lo moderno. Las nuevas tecnologías, como los escaneos tridimensionales y los estudios sísmicos, intentan desentrañar sus secretos sin alterar su esencia. Sin embargo, cuanto más aprendemos sobre él, más vasto parece su enigma. Quizás no fue diseñado solo como un reloj solar, ni únicamente como un santuario.
sino como una síntesis de conocimiento científico, espiritual y artístico. Tal vez lo más extraordinario de Stonehenge no sea lo que representa, sino lo que provoca. Nos enseña que el misterio no siempre debe resolverse, a veces debe contemplarse. Cada piedra, con su sombra y su alineación, invita a la reflexión sobre nuestra relación con el universo. En su aparente simplicidad, el círculo encierra una complejidad infinita. Es el eco de una civilización que comprendía que lo trascendente no se explica, se experimenta. Y así, entre el viento y las nubes inglesas, Stonehenge sigue siendo un guardián del antiguo conocimiento. Sus piedras nos observan como testigos de un pasado que aún respira. Allí, entre los ecos del tiempo, sigue latiendo la pregunta eterna: ¿cómo y por qué los antiguos levantaron este círculo místico? Quizás la respuesta no esté en los instrumentos de medición, sino en la fe y la conexión espiritual que unió a toda una comunidad en un propósito común. Cada vez que el sol se alza sobre las piedras, el círculo revive su antigua función: recordar al ser humano su vínculo con la naturaleza, el cielo y el misterio. Porque más allá de los cálculos y las teorías, Stonehenge es, ante todo, una obra de fe en la eternidad. Su persistencia en pie, tras milenios de silencio, nos recuerda que el verdadero significado de lo sagrado no está en las palabras, sino en aquello que, como la piedra, perdura. Si te ha intrigado el misterio de Stonehenge, suscríbete y comparte en los comentarios qué otro monumento ancestral te gustaría explorar en los próximos capítulos de esta travesía por los enigmas del mundo antiguo. En el corazón del desierto egipcio, donde el viento sopla entre dunas doradas y la arena parece guardar secretos milenarios, se levantan las 3 pirámides de Giza. Majestuosas, inmensas e imposibles, han desafiado al tiempo y a la comprensión humana. Contemplarlas al amanecer es presenciar el diálogo entre el sol y la piedra, entre lo efímero y lo eterno. Desde hace miles de años, su silueta domina el horizonte del Nilo como un testimonio silencioso del ingenio y la fe de una civilización incomparable. Las pirámides, Keops, Kefren y Micerinos fueron erigidas durante el Imperio Antiguo, hace más de 1500 años. Su propósito aparente era servir de tumba para los faraones, aunque su simbolismo trasciende lo funerario. Representaban la montaña primordial de la creación, el punto de conexión entre los hombres y los dioses. En ellas, la muerte dejaba de ser un final para convertirse en un camino hacia la eternidad, un ascenso luminoso al reino solar de Ra. El tamaño de la Gran Pirámide de Keops continúa asombrando. Con más de 2 millones de bloques de piedra caliza, cada uno con un peso que oscila entre 2 y más de 30 toneladas, el monumento se eleva a casi 150 metros de altura. Durante más de 3 milenios, fue el edificio más alto del mundo, una obra sin precedentes en la historia de la arquitectura. Resulta difícil imaginar cómo, sin grúas ni hierro, los egipcios lograron colocar cada bloque con una precisión tal que las juntas son casi invisibles. El proceso de construcción ha sido uno de los debates más intensos en la historia de la arqueología. Las teorías más aceptadas hablan de rampas, rodillos y un ejército de obreros especializados. Sin embargo, el cálculo de tiempo y esfuerzo que implicaría tal hazaña parece superar la lógica de su época. Algunos investigadores sostienen que la organización social y religiosa del antiguo Egipto fue la verdadera herramienta que hizo posible semejante obra. No fue la fuerza física, sino la unión espiritual del pueblo bajo la voluntad del faraón lo que transformó la piedra en milagro. Cada pirámide era mucho más que una tumba. Su diseño seguía una geometría sagrada basada en la exactitud matemática y en la observación astronómica. La Gran Pirámide, por ejemplo, está orientada casi perfectamente hacia los puntos cardinales, con un margen de error de apenas una fracción de grado. Sus lados miden con tal precisión que ni siquiera las herramientas modernas pueden superar la alineación original. Esta obsesión por la perfección geométrica revela un conocimiento excepcional del cosmos y de las proporciones universales. En el interior, los corredores y cámaras guardan una atmósfera de reverencia y misterio.
Las piedras parecen absorber el sonido, creando un silencio que invita a la introspección. Todo está calculado para producir una experiencia espiritual. Los pasillos ascendentes simbolizan el viaje del alma, y las cámaras los diferentes estados del más allá. El faraón no era enterrado allí como un cadáver, sino recibido como un dios renacido. Las pirámides eran, por tanto, instrumentos del alma, máquinas sagradas para alcanzar la inmortalidad. Un aspecto que añade aún más misterio es la relación entre las pirámides y las estrellas. La disposición de las tres principales coincide con las estrellas del cinturón de Orión, asociadas en la mitología egipcia con Osiris, dios de la muerte y la resurrección. De igual forma, los conductos interiores parecen apuntar hacia determinadas constelaciones, marcando el camino que seguiría el espíritu del faraón. Este detalle sugiere que los constructores poseían una comprensión profunda del firmamento, algo que desborda los recursos técnicos conocidos de su tiempo. Los antiguos egipcios consideraban la piedra como un material vivo, capaz de albergar la energía divina. Cada bloque debía ser tallado con precisión ritual, bajo el ritmo de cantos y ofrendas. No era simple trabajo físico, era un acto de devoción. Por eso el esfuerzo colectivo no se basaba en esclavitud, como alguna vez se creyó, sino en fe. La pirámide era el altar supremo, y su construcción, una oración monumental dirigida al cielo. A través de los siglos, la Gran Pirámide ha inspirado innumerables teorías alternativas. Algunos aseguran que oculta cámaras secretas o registros de un conocimiento perdido. Otros creen que es una réplica terrestre de un modelo celestial, una clave cósmica construida para resonar con la energía del universo. Aunque muchas de estas ideas carecen de pruebas concretas, expresan una verdad más profunda: la necesidad humana de buscar significado en lo inexplicable, porque frente a su inmensidad, sentimos que las respuestas solo pueden hallarse mirando más allá de lo visible. Los ingenieros modernos, al estudiar su estructura, han descubierto detalles sorprendentes. Sus proporciones guardan relación con el número pi y con la proporción áurea, principios matemáticos que, según la historia oficial, no fueron formalmente definidos hasta miles de años después. Este hallazgo sugiere que los antiguos egipcios poseían una comprensión intuitiva de las leyes universales de armonía y equilibrio. En la pirámide, la ciencia y la espiritualidad se fusionan en una sola expresión perfecta de orden cósmico. La superficie original de las pirámides estaba recubierta por un fino pulido de piedra caliza blanca que reflejaba la luz del sol como un espejo. En su época dorada, debieron brillar como gigantescos faros en medio del desierto, visibles a kilómetros de distancia. El juego de luces y sombras durante el día creaba un efecto hipnótico, como si el monumento respirara con el paso del sol. Por la noche, las estrellas parecían posarse sobre su cumbre, sellando el vínculo entre la tierra y el firmamento. Durante siglos, el deterioro, los saqueos y los terremotos fueron despojando a las pirámides de sus recubrimientos y tesoros. Sin embargo, su esencia permanece intacta. Ni el tiempo ni la violencia han logrado borrar su esplendor. Al contrario, su desnudez actual la hace aún más imponente, como si la piedra mostrara al fin su rostro más puro. Lo que vemos hoy es la estructura desnuda del milagro, la huella eterna del arte humano en comunión con lo divino. El Valle de Giza no es solo un sitio arqueológico, es un espacio vivo. Cada año recibe millones de visitantes que se detienen asombrados frente a sus colosos de piedra. Algunos buscan respuestas históricas, otros una experiencia espiritual. Todos sienten lo mismo, una mezcla de respeto, asombro y pequeñez ante algo que trasciende la comprensión. Es el mismo sentimiento que, probablemente, experimentaron los antiguos egipcios al mirar hacia esas montañas artificiales. Algo en la energía de este lugar despierta una sensación ancestral. El aire parece cargado de memoria, como si las voces de los constructores todavía resonaran entre las losas. Se dice que quienes cierran los ojos cerca de la Gran Pirámide pueden escuchar un zumbido leve, una vibración que nace de su estructura matemática. Quizás no sea más que el viento,
pero también podría ser el eco de miles de oraciones petrificadas a lo largo de los siglos. El simbolismo de la pirámide ha trascendido el tiempo y la cultura. Su forma, que asciende desde una base cuadrada hasta un punto que toca el cielo, se ha convertido en síntesis visual de la evolución espiritual. Representa el camino del alma desde la materia hasta la luz. Por ello, su diseño ha inspirado templos, columnas y hasta obras de arquitectura moderna que buscan la misma armonía. En cierto modo, todos los monumentos posteriores a Egipto son herederos de esa búsqueda por el equilibrio entre el cuerpo y el infinito. Pero detrás del esplendor y la gloria también hay un mensaje de humildad. Las pirámides nos recuerdan que todo poder, incluso el de los faraones, es efímero. Los reyes que las ordenaron construir hace ya milenios desaparecieron, pero las obras que levantaron en su honor siguen en pie. Es la paradoja de la eternidad. Los hombres pasan, pero la piedra perdura. Y en esa permanencia se esconde la verdadera victoria del espíritu humano. Con el paso del tiempo, el misterio sigue creciendo. Cada excavación revela nuevos pasajes, nuevas cámaras, pero también nuevas preguntas. Lo que parecía entendido se transforma en un enigma aún mayor. Y quizá esa sea la esencia misma de las pirámides, no ser entendidas del todo, sino contempladas, porque en su majestuosidad y misterio reside la lección más profunda del antiguo Egipto, que la divinidad puede materializarse en la precisión, la belleza y la piedra. Las pirámides de Egipto son más que ruinas, son un espejo del alma humana. Representan nuestra eterna lucha por trascender los límites del tiempo y la materia. Allí, en medio del desierto, el legado de los constructores aún murmura entre las sombras, recordándonos que hubo un tiempo en que los hombres soñaban con tocar el cielo, y de alguna forma lo consiguieron. Si este viaje por las pirámides te ha fascinado, suscríbete y cuéntanos en los comentarios qué otro misterio del antiguo Egipto te gustaría que exploráramos en los próximos capítulos de esta travesía por los monumentos imposibles del mundo. Entre las nubes del altiplano peruano, donde los Andes se disuelven en el horizonte y el cielo parece rozar la tierra, se oculta Machu Picchu, la joya sagrada del imperio inca. Suspendida sobre un abismo, entre montañas cubiertas de niebla y selva, esta ciudad perdida parece más un sueño que una construcción humana. Su mera existencia plantea un enigma. ¿Cómo una civilización sin hierro, sin ruedas y sin escritura logró levantar una urbe tan perfecta, tan etérea y armoniosa? Machu Picchu no solo desafía la gravedad, sino también nuestra comprensión de lo posible. La historia oficial relata que fue el emperador Pachacútec quien mandó construir la ciudad en el siglo XV. Sin embargo, su verdadero propósito sigue envuelto en misterio. Algunos creen que se trataba de una residencia real, otros de un centro religioso y astronómico, y hay quienes lo ven como un santuario destinado a la conexión espiritual entre el hombre y las montañas. Lo cierto es que Machu Picchu combina una precisión arquitectónica impecable con una sensibilidad estética que refleja la comunión absoluta entre la naturaleza y la obra humana. Descubierta para el mundo exterior recién en el año 1911, Machu Picchu permaneció durante siglos oculta entre la vegetación. A diferencia de otras ruinas, nunca fue saqueada ni profanada, quizás protegida por el impresionante entorno que la rodea. Las terrazas, los templos y los caminos que la conforman se conservan con un nivel de detalle que asombra incluso al visitante más experimentado. Cada piedra parece haber sido colocada con una intención sagrada, como si el propio paisaje hubiera dictado dónde debía ir cada una. Uno de los rasgos más desconcertantes de Machu Picchu es la manera en que sus muros encajan sin cemento ni mortero alguno. Las enormes piedras, cortadas con una precisión milimétrica, se ajustan perfectamente entre sí, al punto de resistir siglos de terremotos sin desmoronarse. Los incas sabían leer la piedra, comprender sus fracturas naturales y aprovecharlas para dar forma a lo inmutable. Su maestría en la cantería era tal que lograban unir bloques irregulares
en patrones de geometría tan complejos como hermosos. El emplazamiento elegido no fue casual. Machu Picchu se levanta a más de 2.400 metros sobre el nivel del mar, en una zona que combina el clima andino con la exuberancia amazónica. Desde sus miradores se domina el río Urubamba, que serpentea en lo profundo del valle, y alrededor las montañas sagradas o apus vigilan la ciudad como guardianes eternos. Para los incas, el entorno natural era parte integral del templo. Cada roca, cada cumbre y cada sombra formaban parte del mensaje espiritual que el lugar transmitía. Muchos estudiosos coinciden en que la orientación de los edificios y caminos obedece a un diseño astronómico. Los templos apuntan hacia los solsticios y los equinoccios, como si la ciudad entera funcionara como un reloj solar. En el Templo del Sol, los primeros rayos del amanecer se filtran entre las piedras e iluminan con precisión un punto específico del altar, marcando el ciclo del calendario agrícola y ceremonial. Esta relación entre la geometría y el cosmos revela una cosmovisión donde ciencia y espiritualidad eran inseparables. El Intihuatana, una escultura tallada en una sola roca, ocupa un lugar central en Machu Picchu. Su nombre significa el lugar donde se ata el sol, y se cree que servía como instrumento ceremonial o marcador astronómico. El bloque está orientado de tal forma que las sombras desaparecen exactamente durante los solsticios, como si el sol se detuviera sobre él para descansar. Este detalle muestra la obsesión inca por medir y entender el tiempo a través de la luz, y demuestra que su conocimiento del movimiento solar era tan preciso como su ingeniería. Pero más allá de la técnica, Machu Picchu transmite una energía particular, una sensación de equilibrio que es casi palpable. La armonía entre las terrazas, los templos y el entorno natural produce la impresión de que la ciudad creció orgánicamente de la montaña. Nada sobra, nada interrumpe el flujo del paisaje. Los caminos parecen fluir como ríos de piedra, y el resultado es un conjunto tan integrado que cuesta distinguir dónde termina la obra humana y dónde comienza la naturaleza. Los incas consideraban las montañas como seres vivos, dotados de espíritu. Cada construcción debía respetar su forma y su energía. Machu Picchu, erigida en uno de los puntos más cargados de magnetismo natural de los Andes, fue concebida siguiendo ese principio. Allí los muros no dominan el paisaje, sino que lo acompañan. Y esa simbiosis entre el orden humano y el orden natural es quizá la razón por la cual la ciudad parece suspendida en el tiempo, protegida del desgaste de los siglos. La dificultad de transportar materiales hasta semejante altura representa otro de los grandes misterios. No existen vestigios claros de caminos o rampas que expliquen cómo se movieron los bloques. Se cree que miles de trabajadores participaron en el proceso, usando solo cuerdas, palancas y el esfuerzo colectivo. Sin embargo, el grado de precisión alcanzado desafía la lógica. Cada piedra fue tallada para encajar con su vecina como si pertenecieran a un mismo cuerpo tallado por la naturaleza. El agua, elemento vital en la cosmovisión andina, fue parte esencial del diseño. Canalizaciones invisibles recorren la ciudad, distribuyendo el líquido con una ingeniería tan sofisticada que sigue funcionando hoy. Las fuentes y acueductos eran no solo prácticos, sino también simbólicos. Representaban la vida que fluye, el nexo entre el hombre y los dioses del agua. Sin este elemento, la ciudad no habría podido existir, y su presencia constante impregna cada rincón con una sensación de pureza y continuidad. La dualidad entre lo visible y lo invisible también forma parte del misterio de Machu Picchu. Se dice que fue construida siguiendo los principios del Hanan y Urín, los dos mundos complementarios del pensamiento inca. Hanan representaba lo alto, lo sagrado y masculino. Urín, lo terrenal, lo femenino y lo cotidiano. La ciudad, con sus sectores diferenciados, refleja esta dualidad en su arquitectura y en su disposición. Así, los templos superiores miran al cielo, mientras que las zonas habitacionales abrazan la tierra. Con la llegada de los conquistadores españoles, Machu Picchu permaneció desconocida.
A diferencia de otras ciudades incas saqueadas o destruidas, el santuario quedó oculto, protegido por la selva y el olvido. Algunas crónicas mencionan ciudades perdidas en las montañas, pero ninguna alude directamente a este enclave. Quizás fue esa invisibilidad lo que permitió su conservación. Fue necesario que la curiosidad moderna redescubriera este tesoro para que el mundo comprendiera el alcance del genio incaico. Hoy, Machu Picchu es considerado uno de los mayores testimonios de la sabiduría antigua. Pero más allá de su valor histórico, posee una fuerza espiritual que trasciende la arqueología. Quienes ascienden hasta su cima sienten que están a punto de tocar el cielo. El aire es más liviano, los sonidos se apagan y la vista se pierde entre montañas que parecen guardianes de un secreto olvidado. En ese silencio, la ciudad respira todavía, como si su espíritu no hubiera abandonado nunca las piedras. Cada rincón de Machu Picchu cuenta una historia. Las terrazas hablan de la unión entre agricultura y supervivencia. Los templos, de la conexión con el cosmos. Las viviendas, del ingenio y la organización social de un pueblo que supo vivir en equilibrio con su entorno. Los caminos empedrados que descienden por las laderas son testigos de peregrinaciones antiguas y pasos repetidos por cientos de generaciones. Cada piedra es memoria, cada muro una oración a la montaña. El misterio de por qué fue abandonada sigue sin respuesta definitiva. Algunos sostienen que una epidemia obligó a evacuar la ciudad, otros que fue simplemente olvidada al desplazarse el centro del poder inca. También existe la posibilidad de que, al morir su propósito ritual, el lugar fuera devuelto conscientemente a la naturaleza. Sea cual sea la verdad, el resultado es el mismo: una ciudad intacta, que aún parece esperarnos en el silencio de los Andes. Desde cualquier perspectiva, Machu Picchu encarna uno de los logros más impresionantes de la humanidad. Allí donde la piedra, la tierra y el sol se funden en un pacto silencioso, se revela la grandeza de una civilización que comprendió que construir era también orar. No buscaban dejar monumentos, sino armonía. No buscaban imponerse, sino coexistir con lo sagrado. Quizá por eso la ciudad sigue de pie, desafiando al tiempo, porque su cimiento no fue solo piedra, sino espíritu. Machu Picchu, la ciudad entre las nubes, sigue siendo un espejo del alma humana. Allí donde el misterio se confunde con la belleza, el pasado se vuelve presente, y el visitante comprende que aún hay verdades que no pueden medirse ni pesarse, solo sentirse. Y mientras las nubes la envuelven cada amanecer, uno entiende que algunos lugares fueron creados no para ser explicados, sino para ser contemplados. Si este viaje por la ciudad perdida de los incas te ha inspirado, suscríbete y deja en los comentarios qué otro santuario o civilización ancestral te gustaría explorar en los próximos capítulos de esta travesía por los monumentos imposibles del mundo antiguo. En medio del desierto árido del sur de Perú, donde la tierra adquiere tonalidades rojizas y el horizonte parece derretirse bajo el sol, se extiende uno de los enigmas más desconcertantes del mundo antiguo: las líneas de Nazca. Desde el suelo no parecen más que simples surcos sobre una planicie infinita. Pero al observarlas desde el cielo, revelan una inmensa red de figuras geométricas, animales y símbolos que solo pueden apreciarse en su totalidad desde las alturas. Son dibujos tan perfectos y precisos que parecen trazados con instrumentos de medición modernos, aunque fueron realizados hace más de 1500 años. El desierto de Nazca es un lugar hostil donde apenas llueve, pero su suelo seco y estable ha permitido conservar intactas las líneas durante siglos. Se extienden a lo largo de unos 500 kilómetros cuadrados, formando cientos de figuras: espirales, trapecios, rectas interminables y representaciones de animales como el colibrí, el mono, la araña o el cóndor. Lo más fascinante es su escala. Algunas líneas miden varios kilómetros, y las figuras alcanzan dimensiones gigantescas. A simple vista, parece imposible que una civilización precolombina haya logrado semejante precisión sin instrumentos de navegación aérea. Las líneas fueron creadas retirando la capa superficial de piedras oscuras del desierto,
dejando al descubierto el suelo más claro que hay debajo. Es una técnica sencilla, pero que requiere una planificación magistral. Los antiguos habitantes de Nazca, según los investigadores, usaron cuerdas, estacas y cálculos matemáticos rudimentarios para mantener la proporción y la simetría. Sin embargo, la perfección de las formas sugiere algo más que habilidad manual. Todo en el trazado parece responder a un plan mayor, a un propósito todavía no resuelto. El misterio central de las líneas de Nazca reside en su función. ¿Para qué fueron creadas estas figuras que solo se ven desde el cielo? La arqueología tradicional propone que eran parte de un calendario astronómico, diseñado para marcar la posición del Sol, la Luna y las estrellas. Otras teorías sugieren que estaban relacionadas con rituales de lluvia y fertilidad, esenciales para un pueblo que dependía del control del agua en un entorno tan árido. Las figuras animales podrían representar deidades o espíritus protectores vinculados a los ciclos naturales. Entre los símbolos más destacados se encuentra el colibrí, una figura perfecta de más de 70 metros, que fue tallada en una sola línea continua. Según la tradición andina, el colibrí era mensajero entre los mundos y portador de vida. Su vuelo, tan veloz como delicado, simbolizaba la comunicación entre los humanos y los dioses. El mono, con su cola en espiral, podría representar los movimientos del cosmos o los ciclos del tiempo. La araña, por su parte, era signo de fertilidad y símbolo de la lluvia anhelada. Nada parece estar hecho al azar. Otra teoría fascinante propone que las líneas eran caminos sagrados recorridos durante ceremonias religiosas. Algunos fragmentos arqueológicos hallados en las proximidades, como cerámicas rotas y ofrendas, apoyan esta hipótesis. Durante los rituales, los sacerdotes caminaban por los senderos trazados en forma de figuras, invocando a los dioses para asegurar la prosperidad de su pueblo. Desde esa perspectiva, las líneas cobrarían sentido no como representaciones visuales, sino como espacios de acción espiritual, verdaderos templos sin muros. Con el paso de los siglos, el misterio ha alimentado la imaginación de exploradores y científicos. Algunos han sugerido conexiones con civilizaciones extraterrestres, argumentando que solo desde el aire es posible apreciar las figuras en su totalidad. Según estas hipótesis, las líneas habrían sido señales o pistas de aterrizaje para visitantes celestiales. Aunque la mayoría de los expertos niega tales interpretaciones, no puede negarse que la magnitud y precisión de las líneas parecen desafiar las herramientas disponibles en esa época. Lo cierto es que su orientación astronómica y su escala monumental continúan siendo inexplicables bajo los parámetros convencionales. La cultura nazca, depositaria de este legado, floreció entre los siglos 200 a.C. y 700 después de Cristo. Pese a su aparente aislamiento, poseían un avanzado conocimiento agrícola y una relación profundamente espiritual con la tierra. Su reverencia por la naturaleza se reflejaba en cada obra, en cada rito y en las mismas líneas que aún sobreviven. La tierra no era para ellos simple terreno físico, sino una entidad viviente que debía ser honrada. Cada trazo sobre el desierto era una conversación con esa divinidad. Algunos estudios recientes han identificado que muchas líneas están alineadas con cursos de agua subterráneos, lo que sugiere que podrían haber funcionado como mapas de recursos hídricos. En una región donde el agua equivalía a la vida, esta hipótesis cobra un sentido poderoso. Los nazcas, incapaces de hacer llover, dibujaban sus súplicas al cielo, rogando que las montañas y los ríos invisibles les concedieran su bendición. Así, los geoglifos habrían sido tanto un acto de fe como una herramienta práctica. Ciencia y espiritualidad, una vez más, caminaban de la mano. Desde una perspectiva moderna, resulta difícil comprender la magnitud del esfuerzo que implicó crear las líneas de Nazca. El levantamiento de cada figura requería semanas, tal vez meses de trabajo, coordinado por decenas de personas. Sin embargo, la falta de desviación o errores visibles demuestra que existía un método de diseño muy preciso. La paciencia, la cooperación y la devoción se fundían en un mismo propósito. Este rigor y espiritualidad conjunta
son características distintivas de las civilizaciones precolombinas del altiplano. El silencio del desierto amplifica el misterio de sus creadores. Cuando el viento sopla, las piedras resuenan con un eco seco, casi ritual. Las figuras, intactas durante milenios, parecen ocultar una fuerza que trasciende el tiempo. Incluso después de tantos años de estudio, el mensaje que los antiguos nazcas quisieron legarnos sigue envuelto en un velo de silencio. Quizás en ese silencio reside precisamente su sabiduría, en la invitación a escuchar, más que a descifrar. Las líneas de Nazca también nos recuerdan la fragilidad de la herencia humana. A pesar de haber resistido siglos de clima extremo, el avance de la modernidad amenaza su conservación. La actividad urbana, las carreteras y la minería se acercan peligrosamente al área sagrada. Cada figura dañada representa una pérdida irrecuperable de conocimiento y memoria. En cierto modo, protegerlas es proteger la voz de un pueblo que logró grabar su espiritualidad directamente en la tierra. Vista desde el aire, la pampa de Nazca adquiere la apariencia de una enorme carta escrita para los dioses. Sus líneas se cruzan, convergen y se extienden hacia el horizonte, como si intentaran conectar el cielo con el suelo. Tal vez los antiguos creían que los espíritus podían leer estos símbolos desde arriba y responder a las oraciones de los hombres. Lo que para nosotros son dibujos, para ellos pudo haber sido lenguaje divino, un diálogo que todavía no comprendemos por completo. Cada una de las figuras encierra un fragmento del pensamiento simbólico andino. No son simples imágenes, sino metáforas vivas que expresan la conexión entre lo humano y lo cósmico. Su trazo continuo, su escala descomunal y su permanencia en el tiempo los convierten en un puente entre la vida terrestre y las fuerzas celestiales. Quien observa el colibrí, el mono o la espiral desde el aire, no solo contempla arte antiguo, sino un mapa espiritual tallado en el corazón del desierto. A medida que el sol se pone sobre la pampa y las sombras se alargan sobre la arena, las líneas parecen despertar, revelando su orden invisible. Desde lo alto, uno siente que algo ancestral vibra entre los surcos. No hay templos ni altares, y sin embargo, el lugar entero parece una ceremonia perpetua. Es como si los nazcas hubieran encontrado la forma de convertir la tierra en oración. Quizás ese sea el legado más profundo de las líneas de Nazca. Recordarnos que la espiritualidad no siempre necesita muros, ni templos, ni palabras. A veces, basta con un gesto en el polvo del mundo para hablar con los dioses. Y aunque el tiempo pueda borrar rostros, imperios o lenguas, el trazo de esa fe permanece, inmenso e indescifrable, bajo el mismo cielo que inspiró su creación. Las líneas de Nazca continúan allí, testigos de un pasado que aún respira, recordándonos que el arte más antiguo del ser humano no nació para ser visto, sino para ser sentido. Y cada vez que un avión sobrevuela esa llanura misteriosa, la humanidad entera vuelve a mirar hacia el pasado, tratando de entender lo que quizá nunca debió comprenderse del todo. Si este capítulo te hizo reflexionar sobre los mensajes ocultos en el desierto, suscríbete y comenta qué otro misterio ancestral te gustaría explorar en los próximos episodios de esta serie dedicada a los monumentos imposibles del mundo antiguo. En el corazón del Valle de la Bekaa, en el actual Líbano, se alza uno de los lugares más desconcertantes de la antigüedad, Baalbek, el templo de los dioses gigantes. Allí, entre ruinas cubiertas de polvo y columnas que parecen tocar el cielo, yace el recuerdo de una construcción tan colosal que desafía cualquier explicación lógica. Sus cimientos, formados por bloques de piedra de dimensiones casi imposibles, despiertan desde hace siglos la misma pregunta: ¿cómo pudieron los hombres de la antigüedad mover y encajar rocas de semejante tamaño sin tecnología moderna? El templo de Baalbek es más que una estructura, es un misterio tallado en piedra. El complejo de Baalbek fue, en su origen, un centro religioso fenicio dedicado al dios Baal, el señor de la tormenta y la fertilidad. Con la expansión del Imperio Romano,
el sitio fue transformado en uno de los templos más monumentales del mundo antiguo, consagrado a Júpiter, Venus y Baco. Sin embargo, los cimientos sobre los que fue construido datan de una época mucho anterior, y son precisamente esos bloques los que han generado interminables debates. Cada piedra parece desafiar las leyes de la física y sus constructores permanecen envueltos en el misterio. Las piedras más famosas del lugar son conocidas como el Trilitón, 3 bloques colosales colocados con una precisión asombrosa en la base del templo de Júpiter. Cada uno mide más de 20 metros de largo y pesa alrededor de 800 toneladas. Y lo más extraordinario es que están perfectamente alineadas, sin espacio alguno entre ellas, formando una plataforma sólida que ha resistido los temblores y el paso de los siglos. Aún hoy, los ingenieros modernos se preguntan cómo pudo realizarse semejante hazaña sin maquinaria de elevación. En las canteras cercanas al templo se descubrió una piedra aún más grande conocida como la Piedra de la Mujer Embarazada. Este bloque inacabado pesa cerca de 1.200 toneladas y mide más que un edificio de 2 pisos. Permanece semienterrada, como si los antiguos constructores hubieran decidido abandonarla repentinamente. El simple hecho de haberla tallado demuestra una destreza técnica que parece sobrepasar cualquier conocimiento convencional. La piedra reposa allí, inmóvil, como testigo de una intención que nunca llegó a materializarse del todo. Los arqueólogos han intentado explicar el proceso de transporte de estos bloques mediante rampas, rodillos o sistemas de contrapeso. Sin embargo, los cálculos revelan que tal empresa habría requerido el esfuerzo coordinado de miles de personas, más allá de las capacidades logísticas de la época. Además, el terreno irregular y la pendiente hacia el templo complican aún más la tarea. Todo sugiere que los antiguos poseían una técnica de manipulación de piedra que se perdió con el paso del tiempo, o que contaban con un conocimiento distinto del que la historia nos ha transmitido. En la antigüedad, el lugar fue conocido como Heliópolis, la ciudad del sol. Este nombre refuerza su carácter sagrado, pues los templos allí construidos estaban orientados de acuerdo con movimientos solares y estelares. Cada estructura reflejaba una relación entre lo divino y lo celeste. Cuando los romanos llegaron, adaptaron las construcciones preexistentes, integrando su arquitectura con la monumentalidad local. El resultado fue una fusión asombrosa de estilos y creencias que convirtió a Baalbek en uno de los tesoros más enigmáticos del mundo antiguo. El templo de Júpiter, el más grande del complejo, destacaba por sus 6 columnas remanentes, de casi 20 metros de altura y 2 metros de diámetro. Estas columnas sobrevivientes, esculpidas en granito egipcio, parecen querer alcanzar el cielo. Su silueta, vista desde la distancia, recuerda a los pilares del cosmos en la mitología fenicia. Dentro del templo, los romanos celebraban ceremonias de adoración al Júpiter Heliópolis, un dios que combinaba rasgos del Baal original con la majestuosidad de la divinidad romana. Pero mientras la parte superior del templo pertenece a la ingeniería romana, la base parece proceder de una civilización mucho más antigua. Algunos arqueólogos sugieren que los fenicios pudieron haber heredado los cimientos de culturas aún anteriores, cuyos nombres se han perdido. Otros, fascinados por las dimensiones de los bloques, especulan con teorías más audaces: que Baalbek pudo haber sido construido por gigantes, o incluso con ayuda de seres de otro mundo. Estas ideas, aunque no verificables, forman parte de la fascinación que el sitio sigue provocando. La mitología local está llena de alusiones a gigantes y dioses que habrían habitado el valle antes del hombre. Se cuenta que Baal, el dios de la tormenta, descendía a este lugar para encontrarse con sus amantes mortales y enseñar a los humanos los secretos de la agricultura. Las tormentas que aún cruzan la región eran interpretadas como señales de su poder. En este contexto mítico, la descomunal escala de las piedras cobra un significado simbólico: representar la fuerza divina en la tierra. Más allá de las leyendas, Baalbek refleja la ambición humana por construir algo eterno. Los constructores antiguos aspiraban a inmortalizar a sus dioses a través de la piedra, y en ese intento rozaron la perfección,
La simetría del templo, la magnitud de sus proporciones y la durabilidad de su base son prueba de una sabiduría profunda en la manipulación de los materiales. Cada bloque encajado en el trilitón no solo tiene una función estructural, sino también espiritual. Era una ofrenda a lo imperecedero. Durante la Edad Media, el templo fue considerado un lugar prohibido, cargado de poder. Los viajeros árabes que lo visitaban hablaban de su grandeza con asombro y temor. Algunos lo identificaban como el palacio del rey Salomón, otros como la morada de los demonios caídos. En todos los relatos, Baalbek aparece como un espacio donde lo humano y lo divino se entrecruzan, un punto en el que las fronteras entre mito e historia se desvanecen. El paso del tiempo y los terremotos destruyeron gran parte de las estructuras superiores, pero las plataformas y cimientos permanecen intactos. Esta resistencia casi sobrenatural refuerza la idea de que las piedras fueron colocadas con un conocimiento de ingeniería que aún asombra a los expertos modernos. Algunos ingenieros sostienen que las técnicas usadas podrían incluir principios de vibración o mecanismos de flotación desconocidos, lo cual convertiría a Baalbek en una obra maestra del ingenio perdido. Hoy en día, el sitio despierta una sensación de reverencia en quienes lo visitan. Caminar entre sus colosos pétreos produce la impresión de encontrarse ante la presencia de gigantes. Las cicatrices del tiempo en las piedras no restan grandeza a su forma, sino que la realzan. El viento del desierto sopla entre las columnas, como si aún llevara consigo el eco de cánticos antiguos. Allí la piedra conserva la memoria de las plegarias que alguna vez resonaron bajo el sol libanés. Los arqueólogos modernos reconocen que Baalbek fue un centro cultural y religioso de enorme importancia para las civilizaciones que lo habitaron. Sin embargo, aún se desconoce por completo la finalidad de sus bloques más antiguos. Hay quienes sugieren que podrían haber servido como plataforma ceremonial o base de observación astronómica. Las orientaciones del templo hacia los solsticios y las constelaciones dan sustento a esta teoría. De ser así, el sitio habría sido un punto de conexión entre la Tierra y las estrellas. El misterio de Baalbek se agranda cuando se observa la precisión del conjunto. Los ángulos, las alineaciones y la manera en que las piedras se encajan evidencian un dominio excepcional de la ingeniería. Sin embargo, esta misma perfección es la que despierta las preguntas más profundas. ¿Podría una civilización de hace miles de años haber poseído conocimientos de física y geometría tan avanzados? Tal vez el secreto no radique en la tecnología, sino en una concepción diferente del trabajo y del mundo. Los antiguos construyeron con una fe absoluta en su propósito, y esa convicción era su verdadera herramienta. Cada amanecer en Baalbek revela la misma escena que admiraron los antiguos: la luz dorada del sol reflejándose sobre la piedra, proyectando largas sombras sobre el valle. Mientras el polvo del desierto se eleva, el pasado parece despertar entre las ruinas, recordándonos que hubo un tiempo en que los hombres construyeron para los dioses y no para sí mismos. En ese contraste entre la inmensidad y la fragilidad humana reside el encanto eterno del lugar. Baalbek sigue siendo una pregunta esculpida en piedra, una carta escrita hace milenios y aún sin respuesta. Tal vez la verdadera función del templo nunca se revele del todo. Puede que su misterio exista precisamente para recordarnos los límites del conocimiento humano. Entre las ruinas y las leyendas, Baalbek nos enseña que el deseo de alcanzar lo divino es tan antiguo como la humanidad misma, y que a veces el verdadero poder no radica en comprender, sino en contemplar aquello que supera nuestra razón. Si este recorrido por Baalbek te ha dejado maravillado, suscríbete y comenta qué otro templo o misterio ancestral te gustaría descubrir en los próximos capítulos de esta serie dedicada a los monumentos imposibles del mundo antiguo. A miles de kilómetros de la costa chilena, perdida en la inmensidad del Océano Pacífico, se encuentra la isla de Pascua, o Rapa Nui, como la llaman sus habitantes. Es uno de los lugares más aislados del planeta, rodeado de misterio y silencio. En su tierra volcánica se alzan centenares de figuras gigantes de piedra, los famosos moais, guardianes ancestrales que vigilan el horizonte con su eterna mirada.
Cada uno de ellos representa un enigma que ha cautivado a exploradores, arqueólogos y soñadores durante siglos. Nadie sabe con certeza cuándo fue colonizada la isla, aunque se estima que los primeros habitantes llegaron desde la Polinesia hacia el siglo XII. En ese pequeño territorio construyeron una sociedad compleja, capaz de tallar y erigir más de 800 estatuas que aún hoy desafían el entendimiento. Estas figuras, esculpidas en toba volcánica, alcanzan alturas superiores a los 10 metros y pueden pesar hasta 80 toneladas. Su tamaño y número hacen de Rapa Nui uno de los mayores misterios de la ingeniería prehistórica. Los moais, con sus rostros serenos y cuerpos desproporcionados, encarnan el espíritu de los ancestros. Los Rapa Nui creían que las estatuas contenían el mana, una fuerza sagrada que protegía a la comunidad. Su mirada no estaba dirigida hacia el mar, sino hacia las aldeas, como si velaran por sus descendientes. Cada moai representaba a un jefe o a un antepasado venerado, y su construcción era tanto un acto religioso como un símbolo de poder. El lugar donde nacieron estas figuras, la cantera del volcán Rano Raraku, parece un sueño detenido en el tiempo. Allí, decenas de estatuas inacabadas yacen semienterradas en la ladera, como si los escultores hubieran desaparecido de repente. Las herramientas de piedra con que fueron talladas aún se encuentran dispersas, lo que sugiere que los trabajos se suspendieron bruscamente. Esta pausa repentina ha alimentado teorías sobre catástrofes naturales, conflictos internos o una crisis espiritual que llevó al abandono del proyecto. Uno de los mayores misterios de Rapa Nui es cómo lograron transportar los moais desde la cantera hasta sus plataformas ceremoniales, llamadas Ahu. Algunas de estas plataformas se hallan a más de 20 kilómetros de distancia sobre terreno irregular. Las teorías más conocidas apuntan al uso de troncos, cuerdas y deslizamiento sobre el suelo, pero estas explicaciones tropiezan con un problema evidente: la deforestación del territorio. ¿De dónde habrían obtenido tanta madera si la isla carecía de grandes árboles en la época más productiva de su cultura? Los estudios recientes proponen que los habitantes pudieron haber movido las estatuas en posición vertical, balanceándolas de un lado a otro como si caminaran. Este método, más simbólico que práctico, coincide con las leyendas orales que afirman que los moais caminaban por sí solos gracias al poder del mana. La idea resulta poética y a la vez desconcertante, combinando la destreza humana con la magia ancestral. Si fue así, las estatuas marchaban lentamente hacia su destino, avanzando con ritmo y reverencia por los caminos sagrados de la isla. El simbolismo de los moais no termina en su monumentalidad. Cada estatua solía colocarse sobre un ahu orientado hacia el interior de la isla, y muchas portaban sobre su cabeza un pukao, una especie de sombrero cilíndrico hecho de piedra roja. Este detalle no era decorativo, sino un emblema de estatus y energía. La piedra roja representaba la sangre, la vida y la conexión espiritual con los dioses. Al colocar el pukao junto con la estatua, los Rapa Nui sellaban el vínculo entre el mundo físico y el espiritual, entre los vivos y los muertos. Pero el esplendor de esta civilización tuvo un abrupto declive. Las leyendas hablan de guerras internas, de rivalidades entre clanes y del agotamiento de los recursos naturales. La deforestación masiva habría impedido tanto la agricultura como el transporte de nuevas estatuas, desatando el colapso social. Los moais, antes símbolos de poder y protección, fueron derribados durante los enfrentamientos. En las raíces de esa tragedia late una lección universal. Cuando una sociedad rompe su equilibrio con la naturaleza, su legado espiritual se tambalea. A pesar de su caída, el espíritu de Rapa Nui sobrevivió en su pueblo y en sus mitos. En la memoria colectiva aún vive la figura de Hotu Matua, el primer rey legendario, y la historia del hombre pájaro, una competencia ritual que elegía al líder cada año. Estas tradiciones, transmitidas de generación en generación, mantienen viva la conexión con el pasado. La cultura Rapa Nui enseña que la piedra, el viento y el alma humana comparten la misma sustancia, energía que ni se crea ni se destruye, solo se transforma.
En el siglo XVIII, cuando los europeos llegaron a la isla, se toparon con un pueblo agotado y un paisaje desolado. Muchas estatuas yacían en ruinas, pero el misterio seguía intacto. Los primeros exploradores no lograban comprender cómo una sociedad tan pequeña había producido monumentos de tal grandeza. Algunos incluso concluyeron que debían haber sido obra de una civilización perdida o de visitantes extraterrestres. Así comenzó la fascinación occidental por los moais, que perdura hasta nuestros días. Con el tiempo, las investigaciones arqueológicas revelaron la verdadera dimensión humana detrás del mito. Los Rapa Nui, lejos de ser simples escultores, eran ingenieros, artistas y filósofos. Cada moai era fruto de una cosmovisión compleja, donde el arte era inseparable de la religión y la comunidad. Su sistema político, basado en linajes familiares y rituales de prestigio, fomentó una competencia que impulsó la creación de estatuas cada vez más grandes. De este modo, la devoción se mezcló con la ambición, y juntos levantaron un legado que ni el olvido pudo borrar. Los moais continúan hoy en pie, vigilando silenciosamente una isla que renació de sus propias cenizas. Algunos fueron restaurados y devueltos a sus aú originales, mientras que otros permanecen caídos, envueltos por la hierba y la bruma. Caminar entre ellos es una experiencia indescriptible. Se siente el peso de la historia y la presencia de un pueblo que se negó a desaparecer. Cada estatua, con su rostro imperturbable, parece guardar secretos que solo el tiempo entiende. Aunque su función concreta haya sido descifrada parcialmente, el magnetismo de las estatuas no depende de las respuestas, sino del asombro que provocan. Tal vez los moais no fueron construidos para ser comprendidos, sino para hacernos recordar algo esencial: nuestra capacidad de crear lo imposible cuando actuamos con propósito y fe. En el silencio del Pacífico, esas figuras colosales son un recordatorio de que la piedra puede hablar y de que cada cultura deja su mensaje grabado en el mundo de una forma única. En las noches despejadas, el cielo de Rapa Nui se cubre de estrellas, y los moais parecen conversarlas con sus miradas alzadas. Son los guardianes de un conocimiento ancestral que trasciende fronteras y tiempos. Incluso hoy, los habitantes de la isla sienten que los ancestros siguen allí, observando, guiando y protegiendo. Tal vez, de algún modo, el mana todavía fluye entre las estatuas, conectando lo humano y lo sagrado en un perpetuo equilibrio. La historia de la isla de Pascua es también la historia de la resiliencia. Después de siglos de aislamiento, de pérdidas y de malentendidos, su pueblo mantiene viva la llama de su herencia. Sus descendientes trabajan para preservar tanto las estatuas como las tradiciones, demostrando que la memoria puede restaurarse como la piedra. Rapa Nui no es solo un lugar geográfico, es un símbolo de la capacidad humana para reconstruirse, aprender y seguir mirando al horizonte con esperanza. Y así, en medio del océano sin fin, los moais permanecen, impasibles ante el tiempo, resistiendo a la lluvia, al viento y al olvido. Son el eco de una antigua plegaria que ninguna ola ha podido borrar. Mientras existan, recordarán al mundo que incluso en los confines de la tierra, el espíritu creativo del ser humano puede levantarse tan alto como la eternidad. Si esta historia sobre la isla de Pascua te ha cautivado, suscríbete y déjanos en los comentarios qué otro enigma o civilización ancestral te gustaría descubrir en los próximos capítulos de esta serie sobre los monumentos imposibles del mundo antiguo. En el altiplano boliviano, a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar, se extiende un paisaje de aire delgado y horizonte infinito donde el pasado parece no haberse ido nunca. Allí, entre el silencio del viento y la inmensidad del cielo, se encuentra Tiahuanaco, el corazón de una de las civilizaciones más enigmáticas del continente americano. Sus ruinas, formadas por bloques colosales de piedra finamente tallada, desafían las leyes conocidas de la ingeniería antigua. Cada estructura parece haber sido diseñada con una precisión que roza lo imposible, como si hubiese sido obra de un saber que se perdió en las arenas del tiempo. Los arqueólogos han debatido durante décadas
la antigüedad de Tiahuanaco. Algunos estudios estiman que su origen podría datar de hace 3 milenios, mientras que otras teorías, basadas en alineaciones astronómicas y cálculos mitológicos, afirman que el sitio podría tener muchos más años de lo que la historia académica acepta. Lo cierto es que el lugar fue un centro espiritual, político y astronómico para un pueblo que dominaba el arte de la piedra como pocos en el mundo. Su ubicación cercana al lago Titicaca le otorga además un aura mística, alimentada por leyendas que lo describen como cuna de los dioses creadores. La Puerta del Sol, tal vez el monumento más icónico de Tiahuanaco, es una losa de piedra tallada en un solo bloque de más de 10 toneladas. En su superficie se grabaron imágenes de gran complejidad, combinando figuras humanas, animales alados y patrones geométricos que forman un calendario solar. En el centro destaca una deidad conocida como el dios de los báculos, que más tarde reaparece en otras culturas andinas, como la inca. La perfección de los relieves y la simetría del conjunto evocan un conocimiento astronómico y simbólico de una profundidad extraordinaria. La precisión del tallado en Tiahuanaco desafía la lógica de las herramientas disponibles en su época. Los bloques de andesita y arenisca, algunos de más de 100 toneladas, encajan entre sí con una exactitud asombrosa, sin mortero ni sujeción visible. Incluso los cortes muestran ángulos y perforaciones que parecen realizados con instrumentos de nivel industrial. ¿Cómo lograron estos artesanos manipular la piedra con tanto control sin hierro ni tecnología avanzada? Este enigma ha llevado a algunos investigadores a proponer la existencia de una técnica perdida o incluso la intervención de un conocimiento antiguo transmitido por civilizaciones anteriores a la humanidad conocida. El complejo arqueológico está compuesto por varios recintos, entre ellos el templo de Kalasasaya, la pirámide de Acapana y el misterioso Putuni. Cada estructura posee un propósito simbólico y astronómico. Kalasasaya, por ejemplo, funcionaba como observatorio solar. Al amanecer de los solsticios, la luz del sol se proyecta exactamente sobre determinadas piedras, marcando el inicio de las estaciones. Esta alineación precisa permitió a los tiahuanacotas organizar sus calendarios agrícolas y ceremoniales, revelando una conexión profunda entre su arquitectura y el movimiento del cosmos. A pocos metros se alza la pirámide de Acapana, una colina artificial con forma escalonada que simbolizaba la montaña sagrada de la creación. Su interior contenía un complejo sistema de canales de drenaje esculpidos en piedra, diseñado para distribuir el agua de manera controlada. Este detalle revela el dominio hidráulico que alcanzaron los ingenieros de Tiahuanaco, capaces de integrar la función práctica con la espiritual. Para ellos, el agua no era solo un recurso vital, sino un elemento divino que unía el mundo de los hombres con el de los dioses. El lago Titicaca, cercano al sitio, era considerado el origen mítico de la humanity andina. Según los relatos, de sus aguas emergieron el dios Viracocha y los primeros seres que poblaron la tierra. Por ello, Tiahuanaco era también una puerta simbólica entre el mundo terrenal y el celestial. Cada piedra, cada escultura, estaba cargada de significado. La disposición del complejo refleja un mapa cósmico, un intento por materializar en la Tierra el orden del universo. La ciudad no solo se levantó como centro político, sino como un espejo espiritual del cielo. Los arqueólogos coinciden en que Tiahuanaco fue una metrópoli floreciente mucho antes del surgimiento del Imperio Inca. Su influencia se extendió por los Andes centrales, abarcando vastos territorios de lo que hoy es Bolivia, Perú y Chile. Sus técnicas de agricultura en terrazas y sus sistemas de riego permitieron cultivar en condiciones extremas. Pero lo que más admiración despierta es su arquitectura ciclópea, con bloques tallados que se ajustan como piezas de un rompecabezas tridimensional. Los surcos y canales minúsculos tallados en la superficie sugieren un propósito más allá de la construcción, quizás un lenguaje pétreo aún no descifrado. Entre los hallazgos más misteriosos se encuentran los llamados bloques en forma de H, repartidos por el sitio. Estas piezas muestran una precisión geométrica casi perfecta, con ángulos interiores y exteriores
que parecen cortados con una sierra de precisión. Muchos de estos bloques son idénticos entre sí, como si formaran parte de una construcción modular de gran escala. Algunos investigadores los interpretan como un intento de construir estructuras desmontables, mientras que otros creen que eran bloques de un templo mucho más grande, acaso destruido por un cataclismo antiguo. Algunos mitos andinos narran que Tiahuanaco fue creada por los dioses antes del amanecer del hombre. Según estas leyendas, el propio Viracocha habría descendido del cielo para enseñar a los humanos el arte de la piedra y la sabiduría de los astros. Cuando su misión terminó, los constructores divinos desaparecieron, dejando tras de sí las ruinas que aún hoy contemplamos. Este relato, transmitido por generaciones, vincula el lugar con una época primordial en la que el cielo y la tierra aún no estaban del todo separados. La idea de una ciudad anterior a la historia conocida también se refuerza por el desgaste de las piedras. Muchos bloques muestran niveles de erosión que parecen incompatibles con las condiciones del altiplano actual, lo que ha llevado a algunos estudiosos a pensar que la región pudo haber sido más húmeda en tiempos remotos. Esto implicaría que Tiahuanaco es mucho más antigua de lo que creemos y que fue testigo de grandes cambios geológicos y climáticos. Si esa hipótesis resulta cierta, estaríamos ante la civilización más antigua del continente americano, o incluso del mundo. A lo largo de los siglos, el sitio fue objeto de saqueos, terremotos y abandono. Sin embargo, su grandeza no ha dejado de inspirar asombro. Los pueblos andinos posteriores, incluyendo a los incas, reverenciaron a Tiahuanaco como lugar sagrado. Muchos de sus mitos y símbolos derivan directamente del legado tiahuanacota. Para ellos, el lugar no era simplemente una ruina, sino el punto donde comenzó la vida, el umbral entre el pasado de los dioses y el presente de los hombres. En tiempos modernos, Tiahuanaco sigue siendo fuente de estudio y controversia. Las investigaciones continúan descubriendo nuevos pasadizos, cámaras subterráneas y alineaciones astronómicas que amplían nuestra comprensión del sitio. Pero cada hallazgo, lejos de cerrar el misterio, lo profundiza. Es como si las piedras mismas se resistieran a revelar toda su verdad, preservando en su silencio el eco de un conocimiento perdido. El ambiente del altiplano contribuye a la sensación de irrealidad que envuelve el lugar. La luz intensa y la atmósfera delgada crean un horizonte distinto, donde el tiempo parece suspendido. En las noches despejadas, el cielo se llena de estrellas tan brillantes que uno comprende por qué los antiguos andinos construyeron su sabiduría mirando hacia arriba. En esos momentos, Tiahuanaco se transforma en un espejo del firmamento, un observatorio viviente del universo. Quizás la razón por la que Tiahuanaco nos fascina tanto es porque representa la eterna búsqueda humana por comprender el origen. Entre sus muros destruidos y sus piedras diseminadas, palpita la huella de una civilización que supo unir ciencia, arte y espiritualidad en un solo lenguaje. No sabemos con certeza qué los llevó a construir, pero sí podemos intuir que lo hicieron movidos por una fe inquebrantable en la armonía del cosmos. Esa fe, tallada en piedra, sigue resistiendo el paso de los milenios. Tiahuanaco no es solo una ruina, es un testamento de la creatividad humana y su anhelo de trascender. Su misterio nos desafía a mirar más allá de lo evidente, a recordar que la historia escrita es solo una parte de lo vivido. Mientras el viento del altiplano recorre sus calles vacías, parece murmurar los nombres de los constructores olvidados, invitándonos a escuchar con el corazón. Y aunque nunca lleguemos a conocer toda la verdad, basta con contemplarla para sentir que, en algún lugar del tiempo, los dioses aún caminan entre sus piedras. Si este capítulo sobre Tiahuanaco ha despertado tu curiosidad, suscríbete y comenta qué otro enigma o civilización perdida te gustaría descubrir en los próximos episodios de esta serie dedicada a los monumentos imposibles del mundo antiguo. A lo largo de los siglos, la humanidad ha dejado sobre la Tierra huellas que desafían el tiempo y la comprensión. Desde las pirámides que se alzan en el desierto hasta los templos ocultos entre volcanes y selvas,
Estos monumentos imposibles son mucho más que construcciones. Son mensajes inmóviles que atraviesan milenios. Cada piedra tallada, cada línea trazada y cada estatua erigida son una carta escrita por nuestros antepasados para quienes vendrían después. En ellos se condensan la fe, el ingenio y la eterna necesidad del ser humano de buscar significado en el universo. El estudio de estos lugares revela que más allá de las distancias geográficas o las diferencias culturales, todas las civilizaciones antiguas compartían la misma aspiración: elevarse hacia algo superior. En Egipto, en América del Sur o en Mesopotamia, el acto de construir trascendía lo utilitario. Levantar una pirámide o un templo era, ante todo, un acto espiritual. Cada piedra colocada se convertía en una ofrenda, y cada función arquitectónica era también una metáfora del orden cósmico. La precisión con que fueron erigidos estos monumentos sugiere un conocimiento matemático y astronómico asombroso. Ya fuesen las alineaciones de Stonehenge, la orientación exacta de las pirámides de Giza o los grabados de las líneas de Nazca, todo demuestra que los antiguos observaban el cielo con una paciencia y una sabiduría que hoy rara vez practicamos. Comprendían la relación perfecta entre el tiempo y el espacio, entre la luz y la sombra, utilizando la arquitectura como un instrumento de eternidad. Lo que para nosotros son ruinas, para ellos eran calendarios, templos o portales hacia lo divino. En cada una de estas obras también se esconde una historia de comunidad. Ningún monumento imposible se levantó en soledad. Miles de manos, generaciones enteras, trabajaron movidas por una misma visión. El esfuerzo colectivo fue la herramienta más poderosa de los antiguos pueblos. Su cooperación, nacida de la fe y la identidad compartida, dio forma a las proezas que hoy contemplamos con asombro. En cierto modo, cada piedra es también el testimonio del poder del ser humano cuando actúa en unidad. Las civilizaciones antiguas entendían el equilibrio entre religión, arte y ciencia de un modo que nosotros apenas estamos redescubriendo. Sus templos eran laboratorios, sus mitos eran claves de conocimiento y sus ritos equivalían a experimentos simbólicos. Para ellos el universo no era un lugar ajeno, sino una extensión de sí mismos. Todo estaba interconectado. El hombre, los astros, la tierra y los dioses formaban parte del mismo tejido sagrado. Esa visión holística es quizás una de las herencias más profundas que nos dejaron. El misterio de cómo construyeron estos lugares sigue inspirando debates. Algunos buscan respuestas en la física o en la ingeniería, otros en mitos de civilizaciones perdidas o en la influencia de fuerzas desconocidas. Pero quizá la respuesta sea más sencilla y al mismo tiempo más profunda. Los antiguos construyeron porque creían. Creían en el poder de los dioses, en la fuerza de la naturaleza y en la trascendencia del espíritu humano. Y esa fe, unida a un conocimiento empírico transmitido durante generaciones, fue su mayor tecnología. El tiempo, sin embargo, ha sido su aliado y su juez. Lo que comenzó como ritual se transformó en ruina, y lo que fue adoración ahora es objeto de estudio. Miles de años después, seguimos preguntándonos cómo riesgamente pudieron mover aquellas piedras o tallar aquellos muros. Pero mientras buscamos respuestas, olvidamos que el mayor mensaje no está en la técnica, sino en la intención. Los monumentos no se levantaron para desafiar el tiempo, sino para dialogar con él. Y ese diálogo continúa cada vez que alguien los contempla. Cada civilización plasmó en su arquitectura su propio concepto de eternidad. Los egipcios imaginaron el más allá como una ascensión al sol. Los incas lo visualizaron en la conexión entre montaña y cielo, y los pueblos mesopotámicos lo buscaron en la unión de la tierra con los astros. Las pirámides, los zigurats, los templos o las líneas grabadas en la arena son variaciones de una misma plegaria, la afirmación de que el ser humano pertenece al cosmos y busca comprender su lugar en él. Hoy, al estudiarlos, no estamos descifrando piedras, sino pensamientos convertidos en forma. Estos monumentos también nos enseñan sobre la fragilidad
y el ciclo de las civilizaciones. Cada uno de ellos nació de una cultura que, en su momento, pareció invencible. Sin embargo, todas sucumbieron frente al tiempo, los desastres naturales o los cambios sociales. Lo sorprendente es que, aunque sus pueblos desaparecieron, sus obras sobrevivieron, como si las piedras se negaran a olvidar. Es esa resistencia la que mantiene viva la voz de quienes tuvieron el coraje de soñar en grande. Los misterios del pasado no deben verse solo como enigmas a resolver, sino como recordatorios. Nos recuerdan que el conocimiento no siempre se mide por instrumentos, sino también por sensibilidad y sabiduría. Que el progreso no radica únicamente en la tecnología, sino en la espiritualidad que la guía. Y que detrás de cada monumento imposible hay una verdad universal, el deseo de entender quiénes somos y de dónde venimos. Esa búsqueda, más que cualquier técnica, es la que ha mantenido vivo el pulso de la humanidad. En las antiguas culturas, la piedra era símbolo de permanencia, pero también de fe. Cada bloque tallado representaba una conversación entre el hombre y lo eterno. Por eso, las obras megalíticas no envejecen realmente. Cambian de significado, pero nunca pierden su voz. Incluso cuando la jungla o el desierto los cubren, los monumentos siguen comunicando silenciosamente que hubo un tiempo en el que la humanidad miraba hacia arriba para encontrar su propósito. Al recorrer estos lugares hoy, sentimos una conexión difícil de explicar. No importa si se trata de las pirámides bajo el sol egipcio o de los muros de Tiahuanaco en el frío andino. La sensación es la misma: humildad ante lo trascendente. El visitante moderno, armado de ciencia y escepticismo, redescubre la emoción que impulsó a aquellos constructores. En cada piedra hay una lección sobre paciencia, propósito y permanencia. Es como si las ruinas mismas nos invitaran a recordar lo que hemos olvidado. De algún modo, los monumentos imposibles también son espejos. Reflejan no solo la grandeza de quienes los crearon, sino nuestros propios límites. Nos muestran que la pregunta más importante no es cómo se construyeron, sino por qué. La respuesta se halla en la esencia del ser humano. ¿Por qué queremos dejar huella? Porque buscamos sentido, porque sentimos la necesidad de trascender. Esa es la fuerza que empuja el progreso, la misma que encendió el fuego en las cuevas y levantó templos hacia el cielo. El legado de estas construcciones va más allá del asombro. Nos enseñan que el conocimiento no desaparece, solo cambia de forma. Lo que aprendieron las civilizaciones antiguas, a observar, a alinear, a respetar la tierra, sigue siendo sabiduría válida para el presente. Si escucháramos con atención, sus piedras podrían hablarnos de equilibrio, de armonía con la naturaleza y de humildad ante el cosmos. Su silencio contiene más verdad que muchos discursos modernos. Quizás el mayor misterio de los monumentos imposibles no esté en su pasado, sino en su futuro. ¿Qué pensará de nosotros la humanidad de dentro de 1000 años? ¿Qué ruinas quedarán de nuestra era? Tal vez esas generaciones, al observar nuestras ciudades o restos tecnológicos, sientan el mismo asombro que nosotros frente a las pirámides o los templos olvidados. Tal vez descubran que, aunque cambien las herramientas, la esencia humana, esa urgencia por construir lo eterno, permanece inalterada. Los monumentos del mundo antiguo no son reliquias muertas, sino puentes vivos entre eras. Cuando los contemplamos con respeto, comprendemos que no son solo testigos del pasado, sino maestros del presente. Ellos nos enseñan que cada logro humano es también una manifestación de fe en el propio espíritu. En cierto modo, siguen cumpliendo su misión original: recordarnos que mirar al cielo todavía tiene sentido. Mientras estas piedras permanezcan en pie, la humanidad seguirá teniendo un punto de referencia. Un recordatorio de que, en algún momento, fuimos capaces de construir no con miedo, sino con esperanza. Y cada vez que el amanecer ilumina estas ruinas legendarias, se renueva el pacto silencioso entre el pasado y el futuro. Porque allí donde una piedra antigua toca la luz del sol, la historia sigue viva, respirando en cada destello. Si este viaje a través de los monumentos imposibles del mundo antiguo te ha inspirado, suscríbete
Y cuéntanos en los comentarios qué otro misterio histórico o civilización perdida te gustaría explorar en los próximos capítulos de esta serie dedicada al legado eterno de la antigüedad.